Tenemos 35 personas conectadas, es un buen número. Son las 19:35. Antes de presentar a la doctora Alejandra Leigue, que se va a hacer cargo de este módulo, quiero recordarles dos cositas a todos los potenciales candidatos a doctores. Algunos doctorandos no han hecho llegar el nombre de su tutor. En las 4 áreas tengo varios doctorantes que no han hecho llegar el nombre de su tutor, reitero. Es importante que lo hagan porque la próxima semana voy a someter a consideración del Comité Académico Doctoral la aprobación de los tutores de cada uno de ustedes. Esto es importante y aquí viene la segunda cuestión. No se olviden que en el mes de septiembre todos tienen que presentar su perfil de tesis doctoral, que ya es un trabajo más avanzadito. Ese perfil tiene que estar revisado y avalado por su tutor. Consecuentemente, si no lo tienen, por favor, hagan llegar el nombre de su tutor durante la próxima semana antes de que yo someta a la aprobación del Comité Académico Doctoral. Así que, por favor, no se descuiden de ese asunto que es importantísimo, porque a partir de la aprobación del perfil de tesis van a comenzar a trabajar sobre ese perfil, que no es otra cosa que la planificación de la tesis doctoral. Y sobre eso también van a hablar con la doctora Ley. Bueno, ahora sí, voy a presentarla a la doctora Alejandra Leigue. Ella es ingeniera civil a nivel de licenciatura, tiene una maestría en evaluación ambiental, es doctora en ciencias de la ingeniería civil y ambiental por la Universidad de Padua, en Italia. Ella tiene varios otros cursos de posgrado, varios diplomados, que no voy a detener a leer cada uno de ellos. Tiene una experiencia de 22 años como profesional, tanto acá como en el exterior, experiencia que también se refiere a la actividad científica. Ella es miembro de la OWSD de la UNESCO, que es la Organización para las Mujeres en la Ciencia en países en vías de desarrollo. Es miembro de varias instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacamos, es miembro del Colegio de Doctores en Ciencias. Tiene varias publicaciones, tanto en revistas nacionales como internacionales, y además ha sido ponente en varios eventos de carácter científico, también nacionales e internacionales. Tiene varios reconocimientos y distinciones. Habla muy bien, además del español, su lengua madre, el inglés e italiano, y medianamente habla el francés. Así que ella es la doctora Alejandra Leigue, se va a hacer cargo de este módulo denominado Redacción y Publicación de Trabajos Científicos, y dentro de esta categoría incluimos tanto artículos científicos como trabajos de investigación susceptibles de financiamiento. Y en ese marco ella tiene alguna experiencia reciente porque ha estado en Bélgica tratando justamente temas vinculados a los proyectos de investigación susceptibles de financiamiento. Además, con ella van a un poco profundizar el tema del perfil de la tesis, les va a hablar del formato y también de la tesis doctoral y también del perfil, de la tesis y del perfil, las dos cosas. Así que, doctora Leigue, dejo en sus manos la conducción de este módulo y conmigo será esta otra oportunidad. No se descuiden, por favor, del tutor. Y ya, como habrán visto, hemos estado cumpliendo estrictamente el calendario originalmente trazado. Para hoy estaba previsto iniciar el cuarto módulo, en realidad para ayer se inició con el grupo 1, hoy con ustedes. Esta disciplina, digamos, en el cronograma, el cumplimiento de estas fechas se debe fundamentalmente al apoyo que recibimos permanentemente de nuestro señor rector, del vicerrector, de nuestra directora de Educación Continua y del director de posgrado. Sin el apoyo de ellos, sin la política trazada por ellos, sin las directrices impartidas por ellos, no podríamos cumplir. Así que esperamos que los próximos módulos, que ya van a ser específicos, porque con este módulo se terminan los módulos generales. A partir del módulo 5,
ya se van a dividir por áreas y empiezan los módulos específicos. Esperamos no tener problemas y cumplir también con los plazos establecidos, aunque preveo que van a tener un descanso de un par de semanas porque terminado este módulo deben preparar su perfil para ser presentado a la dirección de posgrado y después sometamos el mismo a la aprobación del Comité Académico Doctoral. Entiendan de que el Comité Académico Doctoral está formado por 5 doctores que no somos de todas las áreas. Por lo tanto, cuando algún perfil de tesis se refiere a alguna área que ninguno de nosotros conozca o es experto, digamos así, obviamente que vamos a recurrir, como se hace habitualmente en este tipo de situaciones, a pares externos que nos ayuden a evaluar los perfiles de ustedes. Esto es solamente en caso de que ninguno de los miembros del comité tenga relación con el tema elegido por ustedes. Con estas palabras doy la bienvenida a nombre de la Universidad Pública Tarijeña a la doctora Alejandra Leigue y los dejo en manos de ella, por favor. Adelante, doctora Leigue. Muchas gracias, doctor Benítez. Muy buenas noches a todos. Muy importante las comunicaciones del doctor, como bien dice. Es muy necesario que ustedes ya cuenten con un tutor, especialmente porque ya han venido trabajando en las temáticas, ¿no? Ya tienen más o menos establecido el tema, la idea sobre la cual van a desarrollar su tesis doctoral. Entonces es fundamental que puedan identificar, ¿no? al tutor que les colabore, ¿no? No olvidemos que él es el primer filtro de revisión para ustedes, ¿no? Entonces es el que les va a dar luces, el que les va a recomendar y que no es solamente un nombramiento y olvidarse de él, todo lo contrario, ¿no? Ya hemos tenido algunas experiencias en que han querido ir solos y han tenido y luego han visto la necesidad y la importancia que es el tutor, porque además el tutor los involucra en su grupo de trabajo, en sus investigaciones, les va a colaborar en las publicaciones, ¿no? Entonces es fundamental que ya puedan contar con ese profesional eh, a lo largo de del desarrollo de la tesis. Bien, como decía, bien decía el doctor, vamos a dar inicio a este módulo que habla de la redacción y publicación de trabajos científicos, ¿no? Lo llamamos trabajos en general porque además de la redacción de sus tesis, ¿no? Que tienen un formato establecido y les va a servir bastante. Puede ser parte de un proyecto de investigación en presente, a futuro, y también la publicación de los artículos, que es donde vamos desglosando y podemos realizar varias publicaciones, resultado del trabajo que están realizando. Entonces vamos a ver algunas normativas, algunos criterios y escenarios, y como decía el doctor, ¿no? Vamos a dividir más o menos por partes, como tenemos 8 sesiones, ahí vamos a procurar aprovechar, dividir de 2 en 2 para que nos alcance el tiempo, ¿no? Entonces, una pequeña introducción, ¿no? Para poder identificar estas diferencias. ¿A qué se refieren los artículos científicos? Yo sé que muchos tienen interés porque van a publicar, tienen que hacer publicaciones dentro de los requisitos, ¿no? Del programa, la estructura a nivel general, porque después cuando entren a revisar las revistas ya van a poder ir identificando cuáles son las características o las exigencias que tiene cada journal, ¿no? En ese caso ya lo vamos a ver. El asentamiento bibliográfico es muy importante. Nos vamos a centrar un poco en las normas APA porque es la normativa que maneja posgrado. Entonces, creo que bueno, todos tienen maestría, si no, no estarían acá. Entonces, saben que las referencias bibliográficas, por lo menos en la mayoría de las universidades a nivel Bolivia, manejan el formato APA, ¿no? Son muy pocas las que pueden usar Vancouver, Harvard o las ISO, ¿no? Que también se utilizan en algunas publicaciones.
En lo que se respecta al proyecto de investigación, como les decía, este proyecto tiene una connotación particular porque un proyecto de investigación puede ser un conjunto de tesis, ¿no? Entonces, el proyecto es mucho más amplio. Muchas veces las universidades manejan proyectos grandes, ¿no? Que tienen un cierto cumplimiento, que tienen convenios con universidades de otros países o universidades a nivel nacional, ¿no? Entonces, pero debemos ser también capaces de poder, en este camino que estamos avanzando, poder buscar financiamiento, ¿no? Entonces, preparar una propuesta de proyecto de investigación es muy similar al perfil de la tesis doctoral, solo que ahí vamos a tener que incluir un cronograma, un presupuesto, eh, una metodología mucho más detallada, la asignación de los recursos humanos, ¿no? Quiénes van a trabajar, recordando que esos trabajos quedan para la institución en la que trabajamos y no así para el investigador, ¿no? Desde ya les digo, el investigador trabaja ad honorem, ¿no? Tampoco recibe reconocimientos. Lo único que hacemos es intentar solucionar problemas, introducirnos en la comunidad científica para poder contrastar los trabajos que realizamos, mejorar las condiciones de vida. Entonces es un tema muy importante. Y bueno, también diferenciar, ¿no? A veces hay algunos proyectos de la industria, el comercio, bueno, son de implementación, de desarrollo, de innovación de tecnología, ¿no? Que es diferente a un proyecto académico como tal, pero también existen, ¿no? Este tipo de proyectos que en algún momento les piden a las academias que los realicen. Y finalmente, esta cuarta parte que va a ser, vamos a revisar la estructura de la tesis de doctorado que van a presentar, pero vamos a trabajar específicamente en el perfil, ¿no? Entonces, para ayudarles un poquito y no les esté pisando el tiempo, el trabajo final va a ser eso, ¿no? La entrega del borrador del perfil, hasta donde puedan llegar, digamos, ¿no? Quizás lo más moroso es la parte de la revisión bibliográfica, que me imagino que ya la han estado haciendo, ya más o menos han estado trabajando, ¿no? La parte de la metodología como tal. Tengo entendido que los 3 módulos anteriores más o menos ya los han ubicado en la parte epistemológica, ¿no? Especialmente, y cuál es el enfoque de la investigación que han elegido, ¿no? Como para presentar acá, ¿no? Entonces, esa estructura y formato, vamos a ir viendo algunos tips, qué colocar, cómo colocar, y se van a dar cuenta que cuando estamos aclarando ideas y vamos redactando cada capítulo del perfil, es una secuencia lógica muy visible, ¿no? Que da vida cuenta del trabajo que han realizado y no nos tenemos que complicar, ¿no? Cuando nos estamos complicando es que no lo vamos a poder desarrollar después y vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ir trabajando con ese rigor científico y una secuencia lógica bien estructurada les va a permitir que el perfil no represente una dificultad para ellos. En la parte de introducción, a mí me gusta hablar un poco, bueno, como les digo, ¿no? El tema de investigación científica, también hay el tipo no científico, pero en este caso sí nos estamos basando porque es un doctorado en ciencias, ¿no? Entonces, obligadamente las investigaciones son de carácter científico. Como les decía en el tema perdón, mi punterito. En el tema de los proyectos de investigación pueden ser muy amplios, pueden ser de 5, 10, 15 años, pueden ser conjunto de tesis. En algunos proyectos más pequeños puede ser una tesis muy desarrollada o con continuidad, ¿no? Entonces, no digamos que porque hemos hecho una tesis ya hemos hecho un proyecto de investigación, ¿no? Es insuficiente, pero es un punto de partida. Entonces, a partir de ahí se generan proyectos. Pues esa es la importancia del tutor, porque el tutor les puede generar grupos de investigación, les puede poner en contacto con la temática para que puedan trabajar.
Y bueno, lo tenemos a través de a través de la academia, en institutos, centros de investigación, grupos de investigación, ¿no? Que manejan de manera descentralizada, pero que es parte, ¿no? Ah, en los últimos años hay el rol del docente dedicado a la docencia, a la gestión, a la investigación. En ese caso, este creo que es el objetivo, ¿no? Si nosotros estamos siguiendo un programa de doctorado, no es para seguir dando clases de pregrado, aunque particularmente lo sigo haciendo, ¿no? Pero bueno, es parte de los roles que tenemos en academia, pero sobre todo debería tratarse de estos proyectos, ¿no? De estos proyectos que nos van a permitir colaborar e implementarlos a futuro y trabajar de la mano con las instituciones para poder implementarlo, ¿no? Entonces nosotros definimos cuando hacemos investigación, queremos resolver un problema inicialmente, ¿no? Queremos resolver el problema, queremos mejorar las condiciones o la calidad de vida de los pobladores de la región o desde donde estamos. Queremos adquirir nuevos conocimientos, implementar nuevas tecnologías, ¿por qué no replicar otros trabajos que se están dando, ¿no? Entonces, no hablamos de copias, hablamos de réplicas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más allá. Dentro de los programas también, como decía, ¿no? Las maestrías ya hacemos la tesis de investigación, ¿no? Que si bien hay muchas de las maestrías que son profesionalizantes, la estructura de la tesis de maestría ya viene con una parte de metodología de investigación, sigue esa secuencia y hay una revisión bibliográfica profunda. También hay otros programas, ¿no? Que manejan desde las universidades, que son las estancias de investigación. Uno encuentra un par, ¿no? Muchas universidades tienen convenio y de esa manera pueden llegar a trabajar, ¿no? En cuanto a los proyectos de investigación, como les decía, inicialmente pueden haber proyectos dentro de la universidad, eso es un buen punto de partida, en el que de ahí se pueden lograr financiar muchas de las actividades de los doctorandos, ¿no? O si no se tuviera, podemos concursar a fondos, ¿no? Podemos trabajar de manera más, un poquito a nivel de grupo, a nivel de centro, para poder lograr algún financiamiento parcial o total o conforme vaya trabajándose. Y finalmente, cuando ya hemos realizado o cuando ya tenemos avances significativos, ya podemos hablar de publicaciones a medio término, ¿no? Como las revistas, la participación en congresos y ponencias, las coloco porque presentamos un resumen, luego presenta o un resumen o un paper corto o resumen largo. Tengo una salchicha que ladra como Doberman, disculpa. Y bueno, un congreso en el que inclusive nos piden un full paper, ¿no? Entonces ya tenemos que adecuarnos a los formatos establecidos por eh, el comité, ¿no? Que está el científico del determinado evento, ¿no? Entonces, en todo momento se está haciendo. Recuerdo que en la anterior versión inclusive les pedían que participen como exponentes, ¿no? En congreso, porque es también una manera de poder interactuar con pares, ¿no? Con pares en las áreas y poder también lograr redes, que creo que eso es lo más importante, y desde luego, ¿no? Además de la difusión del trabajo que están realizando, ¿no? Pero ahí es importante considerar, como les decía, el hecho de que se trabaje con resultados, con algunos resultados o con avances significativos, ¿no? Entonces, una revisión bibliográfica o elegir la metodología de trabajo no es un avance, ¿no? Entonces, eso mucho ojo porque a veces se han presentado algunas publicaciones en las que estaban haciendo revisión y la metodología de revisión de obtención de información no puede ser eh, para publicar, digamos, ¿no? O depende de la revista donde se quiera realizar la publicación.
Como ejemplo, yo les puedo dar algo que conozco de proyectos. Hay un proyecto con un financiamiento de las universidades belgas. Bueno, yo en pregrado trabajo con la Universidad Católica y este programa del BLIROS es un proyecto bastante grande, es un proyecto de investigación transdisciplinario basado en comunidad. Y en ese proyecto hay 6 subproyectos, ¿no? Desde la parte social, de vulnerabilidad, de reinserción, ¿no? Social, seguridad alimentaria, gestión del agua. Tiene también otros componentes como emprendimiento, tiene el tema de transversal donde entra géneros, bibliotecas, comunicación, ¿no? Entonces, cada subproyecto maneja pequeños proyectos y el presupuesto va dividido en función de eso y de ahí también hay doctorandos que completan su trabajo y, como les digo, el fondo les dice, sí les pagamos las estancias doctorales a los doctorandos, colaboramos con equipo, pero lo fundamental es que el equipamiento, la instrumentación, todo quede para el centro instituto de esa universidad, ¿no? Entonces ellos no reciben otro beneficio. Bueno, los otros miembros académicos que trabajan ahí simplemente tienen una pequeña reducción horaria, pero siguen dándole continuidad, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Que ustedes a partir de ese momento van a ir encontrando redes porque las publicaciones, porque la investigación no se hace solos, ¿no? Empiezan inclusive con tesistas, con maestrantes, en los grupos de investigación. Entonces, ver una publicación con pocos autores es un poco triste, me ha pasado, pero eso ocurre cuando uno después del título hace otras cosas, ¿no? No le da continuidad. Y a mí me pasó, ¿no? Tengo un vacío hasta por maternidad que tuve que dejar y hasta eso perdí el grupo, perdí contacto y fue muy difícil retomar, ¿no? Entonces, como me imagino que la mayoría son docentes, pueden mantener, ¿no? Esa, esa comunicación, esas redes y poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, es así como vamos generando, ¿no? A través de los centros, a través de las diferentes instancias o inclusive instituciones gubernamentales, organismos internacionales que de alguna manera apoyan iniciativas de este tipo, ¿no? Entonces, les invito a los que son más curiosos, a los que tengan avances, que más allá se pueden hacer, ¿no? Con algunas recomendaciones que les doy para buscar fondos, pueden mejorar un poco, porque muchas veces cuando nos han pedido, ¿no? El tema, vamos viendo, ¿no? Ahí tengo información, me va a costar, tengo que hacer levantamiento de datos, trabajo de campo, que me genera un recurso económico extra. No tengo tiempo, ¿no? Porque tenemos un trabajo paralelo, la familia, bueno, todo se suma, ¿no? Entonces, por eso les decía que llegado un momento nos podemos ver de qué dedicación le vamos a dar a la parte de investigación. Bien, pero ahora lo importante es de que continuemos con los módulos, ¿no? Bueno, también es muy bueno ver para iniciar, bueno, muchos de ustedes ya tienen cuál es la línea de investigación específica o el eje temático que han elegido, independientemente del área, ¿no? Porque yo sé que acá son 4 las áreas, ¿no? En las que se los ha dividido por la experiencia profesional que tienen. Pero dentro de cada área hay ejes temáticos, ¿no? Entonces ahí me atrevo a hablar de mi carrera de ingeniería civil, que tiene la parte de vías y transporte, que tiene la parte de hidráulica, de hidrología, la parte de geotecnia, la parte de sanitaria, la parte de estructuras y de gestión, ¿no? Entonces, hay muchos ejes temáticos en los que se puede trabajar, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? La experticia de los grupos de trabajo que se dedican a estos respectivos ejes o líneas de investigación, ¿no? También están agrupados a veces por líneas de investigación que también vienen a apoyarnos y bueno, en muchos de las últimas publicaciones veo que todo enfoca a los ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
porque sabemos que al 2030 tenemos que ver qué se ha cumplido de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, también se pueden manejar líneas desde esa perspectiva. Bueno, para iniciar, yo creo que es muy importante ir viendo algunos puntos. El tema de la revisión bibliográfica, me imagino que lo han ido viendo anteriormente, ahora lo vamos a trabajar, el estado del arte, ¿no? Van a trabajar un poquito desde los temas que han escogido, pero esa bibliografía no es solamente en el momento del perfil, es durante la elaboración de la metodología, en el momento del resultado, al final, cuando uno hace discusión, cuando ya va a ir a presentar el trabajo o la tesis final, bueno, a veces dura mucho más tiempo del que queremos. Creo que en esta versión se está buscando optimizar y que no ocurra como en otros programas que han estado 4 o 5 años. Y claro, cuando uno ya quiere presentar un trabajo, la bibliografía ya está desactualizada, ¿no? Y hay avances. Y algo que comentaba con el grupo de ayer es de que a veces uno piensa que tiene la idea inédita, que nadie más la ha pensado. Y me ha pasado que vino un maestrante a mostrarme la idea que tenía cuando hacía el perfil y yo estaba revisando un trabajo que ya estaba por ir a defensa final. Y le digo, es lo mismo, ¿no? Ha usado algún otro método, ha delimitado en otra zona, pero era prácticamente hasta el título muy similar y le digo, claro, y él no lo ha encontrado porque no estaba todavía publicado, pero le digo, a veces tenemos estas ideas conjuntas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, reitero, de que quienes trabajan en el área de su línea temática les van a poder ayudar, ¿no? Como les decía, cuando esto ya es más centrado a la parte de los artículos, ¿no? Cuando vemos el artículo, vamos a ver qué resultados o avances significativos yo tengo de la investigación. Por eso esto se va a hacer seguramente al siguiente año, recién van a poder publicar. O quienes ya tengan algo avanzado, porque es posible de que ya hayan estado desarrollando ciertos trabajos, ya puedan tener algún material publicable, también es válido, ¿no? A partir de cuando se han inscrito al programa. Pero es importante, ¿no? Que hayan avances significativos y que empecemos a buscar la revista según el área temática, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a utilizar los diferentes buscadores, los repositorios de las revistas e ir viendo dónde yo quiero publicar, ¿no? Hay en ciertos programas donde son muy exigentes y les piden únicamente publiquen en revistas indexadas, ¿no? Y eso lo vamos a ver, cuál es la diferencia de una indexada y cuál de una que no tiene la indexación. Eh, y le puse ahí el journal porque si queremos ser citados, si queremos revisar la mayor cantidad de bibliografía o referencias en el tema que estoy desarrollando, tengo que ir a los buscadores en inglés, ¿no? Y es un inglés que uno lo va a ir aprendiendo y no tiene que ir a pasar clases, porque decirle, yo estoy un poco débil, voy a entrar al CBA. Acá en los institutos les van a enseñar a conversar, ¿no? Y no es lo que queremos, nosotros queremos redactar. Entonces, ya ir leyendo sin mandarlo al traductor, solamente lo que uno no entiende, ¿no? Esa lectura va a permitir que uno inclusive vaya mejorando hasta en nuestra redacción y no va a tener que escribir en español y traducir, ¿no? Sino que ya poco a poco va a ir viendo cómo es eh, la, la, el- la forma, ¿no? Cómo es el tipo de redacción, ¿no? En tercera persona o imperativo. Cuando mostramos ya un resultado, en pasado decimos se ha realizado, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Entonces, se trabaja así, aunque seamos nosotros con un grupo no podemos hablar, hemos hecho, ¿no? Entonces, no está dentro de la dialéctica que tenemos en temas de investigación, ¿no? Entonces,
Las búsquedas a veces es muy bueno que podamos trabajar con los buscadores también inglés, porque desde luego, ¿no? Hispanoamérica nos va a salir en los buscadores en español, pero si ponemos en inglés va a salir de todo el mundo, ¿no? Y ya vamos a saber que posiblemente lo mismo están haciendo en la China, en Japón, en la India. Últimamente hay muchas revistas hindúes, ¿no? Que trabajan con factores de impacto, entonces salimos un poco, pero también es bueno hacerlo inicialmente también en español, ¿no? Porque nos vamos conociendo, también vamos viendo en el entorno que se está trabajando. Entonces es también, no debo decir que, no digo que es malo, pero es bueno, ¿no? Empecemos a escribir, ¿no? Empecemos a redactar, abranse, bueno, ya no se usa el blog, pero se puede ir viendo y revisando temas de interés con personas que más o menos ya son conocidas y que pueden colaborarles. El conocer las métricas de las revistas, ¿no? O sea, ahí vamos a hablar un poco de los percentiles, los cuartiles, ¿no? Entonces eso es importante. En la otra clase seguramente nos va a dar más tiempo para entrar con este tipo de revisión. Y una vez que hemos elegido revistas, le digo revistas porque si yo ya estoy preparado para hacer una publicación, no voy a elegir una, no elegiré dos o tres y lo enviaré al mismo tiempo, porque puede ser que me quedo esperando y no, o no me responde o me rechaza y otra vez ir a otra, ¿no? Entonces yo debo buscar por lo menos dos, tres, cuatro enviar. Y el primero que me acepte, y a los otros les digo, ya me han aceptado, gracias, y mandaré a futuro otro trabajo, ¿no? Porque si hay algo que debemos tener muy en cuenta, es el rigor científico y la ética, ¿no? Entonces no podemos enviar a dos revistas el mismo trabajo, ¿no? Eso es considerado plagio, es considerado una mala conducta científica y hasta nos pueden prohibir publicar a futuro, ¿no? Y bueno, yo decía enviar a un par previo al envío inclusive del tutor o responsable. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando yo tengo que hacer un trabajo me bloqueo y no me salen las palabras, lo tengo acá y no lo puedo decir y empiezo a escribir y empiezo a escribir y por el tiempo tengo que mandar. Y es más, ¿no? Si yo mando un tutor, el tutor, no, ¿qué es esto? No se entiende, ¿no? Pero si yo mando a un par, a un colega, que quizás no está enterado, pero si yo debo escribirlo de tal manera que sea comprensible para cualquier área, ¿no? Entonces a mí me pueden mandar a un proyecto, digamos, ¿no? La salud mental. Yo no sé absolutamente nada de psicología, pero si el artículo está bien redactado, hasta me llama la atención y aprendo cosas, digamos, ¿no? Entonces, o no entiendo y le digo, esta parte no entendí. Y a él que ha hecho, que sí conoce, va a decir, lo que pasa es que me va a decir, ¿no? Si debía o no debía entenderlo o lo va a mejorar, ¿no? Entonces a veces es enviar, y yo ahí ya tengo varios colegas, le digo, mira, estoy mandando esto, ¿qué te parece? Está muy simple, eso temía, digamos, ¿no? Y no lo envío y hasta que más o menos nos ayudamos y así nos pasamos, ¿no? Y también viene otro, me envía hasta un resumen, a veces nos cuesta llegar a las palabras y resumir en 150, 200 o 300 palabras lo que hemos realizado en un año, digamos, ¿no? Y mandarlo con una primera aprobación. Entonces, si nos intercambiamos eso, es una buena ayuda. Y se los digo así sinceramente, ¿no? Aquí nadie ha inventado la pólvora, solamente estamos aprendiendo y que mejor que nos podamos colaborar. Y bueno, acá es un grupo grande que también pueden hacer amistades que se puedan colaborar y que no sea específicamente del área en la que están trabajando. En lo que se refiere a los aspectos éticos, bueno, se habla mucho, ¿no? El tema de que haya consentimiento, de que se sigan ciertos protocolos o principios. Y bueno, aquí trabajamos con que cualquiera sea el tipo de diseño de la investigación, hay que considerar estas reglas, ¿no? Sean a nivel local o internacional en el caso de ética, ¿no?
En el tema de diseños experimentales, sean con animales o seres humanos, hay que trabajar con protocolos de bioética. Inclusive hay comités en cada institución en las que uno puede hacer llegar cuál es la metodología para luego que nos den la aprobación, ¿no? Igual, ¿no? Cuando en el área empresarial, social, se trabaja mucho con encuestas, entrevistas, entonces esa siempre lleva, ¿no? Una ficha, una declaración de que la participación es voluntaria, es libre, no están siendo obligados, no se les está tampoco pagando porque es un tema de un tema de investigación, ¿no? Entonces, hay que proporcionar la información lo más clara y veraz posible para que los que van a intervenir en el trabajo de investigación les puedan colaborar. Y también, ¿no? Un tema de que el tema de confidencialidad o identidad particular de los sujetos, ¿no? Hay quienes no quieren que quieren participar de manera anónima, ¿no? No quieren que se dé información sobre su identidad o del uso comercial de ciertos productos que tampoco van a querer, digamos, ¿no? Que se trabaje. Yo trabajo en el área de agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? Trabajamos con los rellenos sanitarios, con las plantas de tratamiento. Y bueno, a veces hacemos muestreos y nosotros no estamos permitidos a publicar o a decir está mal o está bien, ¿no? Pues simplemente vamos viendo la manera de poder corregir, de poder ver a qué se debe, ¿no? Poder encontrar dónde está la falla y el halla y cómo se puede lograr una solución. Y no lo divulgamos si no tenemos el consentimiento, ¿no? De la institución que nos esté apoyando. Y como les decía, ¿no? La mala conducta, el tema del plagio. Ya el director de posgrado en algunas reuniones les habíamos, como docentes, les habíamos propuesto de que puedan ellos comprar un dominio, no es un software, si quieres una aplicación de antiplagio, en la que no solo los tutores, pero sobre todo los tribunales puedan hacer el tema del plagio, que no es copia de otros trabajos, ¿no? Entonces, nos referimos a la citación bibliográfica, ¿no? Muchas veces cuando usamos el formato APA, hay muchas consideraciones y limitaciones en el parafraseo, ¿no? Y el plagio identifica eso, identifica el parafraseo, si es que está un copy-paste, ¿no? Que a veces, ay, tenemos que llenar, ¿no? Y les digo, ¿no? En ingeniería nos ocurre mucho, hay mucha teoría, copiar, pegar, y no es la manera, ¿no? En este caso, si bien tenemos que citarlos por un tema de, de respeto, por un tema de dar continuidad a los hallazgos científicos, y entonces debemos hacerlo de manera correcta para evitar que digan, no se ha copiado, pero lo he citado, pero quizás no lo he citado adecuadamente, ¿no? Y en estos software antiplagios nos dan un informe de cuáles son los donde han identificado, ¿no? La similitud y también nos dan un porcentaje, ¿no? Entonces, en pregrado yo manejo 15 a 20%, entonces en posgrado será un 10% lo permitido, ¿no? Que hay, y desde luego hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, quienes trabajan en el área legal sabemos que hay normativas que hay que copiar, pegar el artículo textualmente, ¿no? Entonces en ese caso se puede justificar, ¿no? Entonces ya cada revisor, cada par va a tener conocimiento de ello, ¿no? Y no solo recibir el informe y llevarlo. Otra mala conducta es la invención y falsificación de datos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, esto como les digo, ¿no? Inclusive eso va a sesgar sus resultados. Si han identificado o han formulado una hipótesis, les puede salir lo contrario a lo que habían supuesto científicamente, ¿no? Porque las suposiciones que se hacen aquí ya tienen que estar validadas bibliográficamente, ¿no? O con normativa. Una autoría irresponsable también, ¿no? De ser parte o coautor de algún trabajo en el que
no han participado y es posible que haya alguna de estas malas conductas, ¿no? Eso también a tener cuidado. Uso inapropiado de seres vivos, bueno, que está relacionado al punto anterior, que era el tema de protocolos y de principios de bioética. Y conflictos de interés, ¿no? Los conflictos de intereses también se toman en cuenta aquí, porque muchas veces, si bien sale porque quiero resolver un problema de mi región, ¿no? De mi comunidad o de donde sea, muchas veces yo quiero forzar a algo y porque me conviene a mí, ¿no? Porque es algo que va a beneficiar a mi familia, a mi región, pero de manera parcializada y no debe ser así, ¿no? Eh, el beneficio o el hallazgo que se haga debe ser para todos, ¿no? Entonces, evitar este tema de conflictos de interés. Bueno, veremos algo de a qué nos referimos con el artículo científico o paper, que es una comunicación, ¿no? Es un informe escrito, porque también hay informes gráficos, ¿no? El póster científico es otra modalidad cuando uno va a un congreso y digamos son muchos los expositores y quizás no tenemos mucha experiencia o no está nuestra temática, ¿no? A veces hay algunas áreas muy genéricas, pero tenemos ese afán de querer asistir, entonces como no estamos dentro de los ejes principales, nos mandan a un póster, ¿no? Y esa es una representación gráfica que es todavía mucho más reducida que el artículo. Entonces aquí nosotros comunicamos la experiencia científica que hemos tenido a esta comunidad de científicos, ¿no? O algún lector en el sentido más amplio, porque también más adelante muchos artículos se vuelven capítulos de libros, ¿no? Eso también entra dentro de esta connotación. Hay diferentes tipos, algunos son informes finales, ¿no? Avances de investigación o de sistematización de un área donde se entregan resultados de investigación que han sido publicadas o no sobre un campo de la ciencia, de la tecnología, y es lo que queremos ver, ¿no? Los avances y tendencias en el área. Em, por ejemplo, ¿no? También puede ser una revisión exhaustiva, ¿no? Muchas veces hablamos un tema en discusión y hacemos un review, ¿no? Pero para el review tenemos que leer muchos artículos y de ahí poder estructurar una cantidad importante de metodologías o, por ejemplo, ¿no? De normativas. Alguna vez nosotros tenemos falta de normativa en manejo de muchas cosas, entonces necesitamos eh, iniciar, ¿no? Y sabemos que la mayoría de nuestras normativas bolivianas son copias de las europeas, las españolas, ¿no? Es copia de las de Estados Unidos, no sé, vamos adaptando. Pero hoy en día, bueno, tenemos mayor diversidad de, mm, de problemas, de soluciones por encontrar y nos están faltando unas normativas, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo, por ejemplo, trabajo en la gestión de lodos residuales y en el reuso de agua residual y no hay normativa. Entonces, ¿qué estoy haciendo, no? Me estoy juntando a algunos grupos a nivel iberoamericano para poder establecer, ¿no? qué países cuentan con estas normativas, cuáles no. Desde luego las ISO son un punto de partida, pero de ahí ya vamos viendo de países vecinos cómo están trabajando, ¿no? En el caso del tema del reuso, primero hay que elegir cuál va a ser el uso que se va a dar. Y ya se han establecido 8 usos, ¿no? Entonces yo ahí ya puedo hacer un review porque ya tengo 8 países que ya han ido estableciendo los reusos, luego los estándares, ¿no? Y de ahí poco a poco se puede ir generando lineamientos
para una guía o una normativa que podamos aplicarlo de acá, de acuerdo al piso ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya puede ser un publicable, este review como tal, que como digo, ¿no? Son investigaciones que pueden ser publicadas o no, pero que es de un trabajo muy serio que se está haciendo a nivel institucional y a nivel de países, ¿no? Entonces, puede estar dentro de esta tipología. Y el de tipo, sí, están levantando la mano. Adelante. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, colegas. En realidad tengo dos consultas, Alejandra. Disculpa que te corte. Sí, La, sí, no hay problema. la primera, los artículos científicos que tenemos que presentar de rigor para cumplir requisito en el programa de doctorado Sí, deben ser exclusivamente referidos al trabajo de investigación que estamos planteando como tesis doctoral, porque te comento, ¿no? O sea, ya, mi caso particular, yo trabajo en la universidad muchos años, hace 30 años, podría escribir algo sobre el tema académico, sobre el tema de enseñanza, aprendizaje, de investigación, de extensión universitaria. Entonces, la primera pregunta es si los artículos deben ser exclusivamente resultados parciales del trabajo doctoral. Y la segunda, en cuanto a las citas bibliográficas, pasa con mucha frecuencia que uno ve una cita bibliográfica en un libro X y es algo que te cae como anillo al dedo para ponerla en tu tesis doctoral. sí. Y Ujú. capaz que tienes que copiar la misma cita, aunque no has tenido en tus manos el libro original, o sea, no tienes la fuente primaria. Eso se puede hacer, Alejandra. Esas dos consultas, por favor. Muchas gracias, Jaime. La primera, sí, ¿no? La primera tiene que ser resultados parciales o incluso finales del trabajo de tesis doctoral. Tiene que estar relacionado con el tema que han elegido. En cuanto a la segunda pregunta, es correcto, a veces no podemos encontrar la publicación, la fuente primaria y, y es desde luego, ¿no? Que tenemos que copiar la que hemos encontrado, ¿no? Sí, se puede hacer. En el APA vamos a ver que extraído o se puede decir mencionado por tal autor de tal, ¿no? Entonces se lo puede colocar ahí Ajá. y también nos permiten hacer copias textuales, ¿ya? Se permite hacer copias textuales, pero bueno, antes era en cursiva, ahora es en comillas, a más o menos de 40 palabras. Eso también, como les digo, lo vamos a ver cuando revisemos la normativa APA, ¿no? Sí, sí se puede, cuando a veces es cierto, no hay manera en que yo lo mejore o lo redacte de otras palabras y no lo puede encontrar la cita principal. Sí es Gracias, posible, ¿no? gracias. Sí. Y sí, por favor, interrúmpame, eso me olvidó decirles, a veces yo sigo avanzando, pero si tienen dudas, no tengo ningún problema en detener. Gracias. Y bueno, en este tema, ¿no? De los trabajos de comunicación, Doctora, sí, me adelante. permite, levanté la mano, aprovecharé lo que decía Jaime. Sí, Estaba anotando varias cosas y por eso aprovecharé a su misma pregunta, porque usted mencionó que si bien la citación es muy importante cuando estaba hablando sobre el tema de plagio, ¿no? Yo entonces entendí mal que más bien debería de ser parafraseada el párrafo o la oración que me interesa de un texto, porque generalmente nosotros, por ejemplo, nosotros en economía, les obligamos sí o sí a que tiene que estar tal y cual, entre comillas, ¿no? Basándonos en ese formato de 3 puntos, etcétera, ¿no? ujú. Que diga tal y cual como dice el autor, y no, más bien, no cambiar las palabras que dice el autor. Pero entendí mal entonces porque yo capté de que más bien hay que hacer un parafraseo sobre la oración. ¿Estoy equivocado entonces, doctora? No, no.
Depende, como les decía, depende mucho del área que ustedes están trabajando. Pues les decía, ¿no? Hay veces copias textuales, hay veces que nos vamos a pasar en similitudes precisamente porque puse el ejemplo del abogado, ¿no ve? El artículo de una ley, la copia tal cual no la puede cambiar, ¿no ve? Porque está sujeta a interpretación, a letra muerta, como quiera. Pero hay en otros casos donde hay muchas citas y a veces uno va viendo los párrafos y lo que hace es unirlas y ahí parafrasea. Hay posibilidad de hacer eso y hay posibilidad también, como usted dice, ¿no? En la normativa APA me dice todo, pero es importante que cuando parafraseemos identifiquemos a todos los autores de donde hemos obtenido la cita como tal, ¿no? Mira, Y igual, ¿no? Mantener el rigor de la escritura para que no nos lo diga, te lo has copiado tal cual sin mantener ese formato, ¿no? Eso es. ¿Alguna consulta más? Doctora, ¿cómo está? Lo habla Jaime, por favor. Sí, adelante. Una consultita. Tenemos que publicar efectivamente en revistas, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, vamos a enviar el artículo y le vamos a mandar algún respaldo de ese envío a su persona para certificar que estamos publicando. No, en este caso es cuando se envía al coordinador, ¿no? Cuando les corresponda, pero tengo entendido que se envía una vez que les han aprobado la revista. Entonces ese trabajo interno es con su tutor, de enviar el borrador, como sea, el artículo concluido a las diferentes revistas y el primero que envía la aprobación, porque se envía por correo electrónico, eso mandan ustedes. Y luego, inclusive, cuando hay la publicación, la revista les manda un certificado de que se va a publicar o que ha sido aprobado, o la publicación en algunos casos es mucho más rápida. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cómo buscar, dónde buscar, ¿ya? Sí, doctora. Complementando la pregunta, o sea, dentro de la evaluación del módulo no va a Ah, suponer que no. nosotros enviemos esto, ¿verdad? No, no, como les decía, dentro de este módulo más vamos a trabajar en el perfil de su tesis. Ah, Eso sí me lo van a mandar, ¿ya? Que muchas gracias. inclusive va a tener una estructura muy similar a la que estamos viendo, entonces les va a servir. Perfecto, es muy gentil, gracias. No, está bien. Sí, gracias a usted. No vale la pena que hablemos de artículos y ustedes porque todavía no tienen resultados, ¿no? Entonces es muy complicado que les haga suponer los resultados, las discusiones, ¿no? Pero sí, a nivel de perfil podemos trabajar, que es lo que tienen más próximo a presentar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bien, seguimos. Entonces, bueno, vamos viendo un artículo de revisión, que es el que les decía el review, ¿no? Que podemos ver diferentes trabajos o de diferentes autores y, bueno, resultado de esa revisión podemos sacar también ciertas conclusiones importantes, ¿no? A veces hablan, ¿no? De una temática en general, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje en la era virtual, digamos, ¿no? Y pueden rescatar de muchos artículos y sistematizarlo, sintetizarlo, hacer como un informe de investigación y eso también entra como parte de una comunicación científica. Entonces, en resumen, redactar científicamente nos permite comunicar nuevos conocimientos científicos y por eso debe ser tan clara y sencilla como sea posible, ¿no? Entonces, si bien es un lenguaje con ciertos rigores, la claridad, la sencillez, ser concisos, ¿no? No ser redundantes, eso es muy importante al momento de escribir. Y son ya aspectos más formales. En algunas bibliografías van a encontrar que el artículo científico corresponde a esta
a estas siglas, ¿no? IMRID, que es Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que contiene en líneas generales un artículo científico. Inicia con una primera página donde está desde luego, ¿no? Está el título, está los autores, las direcciones, ¿no? Las instituciones a las que pertenece. Y de ahí viene un resumen que hace eso, ¿no? Va a resumir el contenido de todo el artículo. Este resumen también tiene una cierta, un requerimiento, ¿no? Debe incluir todo en pocas palabras, ¿no? Ahí le hablaba, hay 150, 200, hasta 300 palabras, o en caracteres también. Entonces, eso es importante que lo hagamos, como la primera parte es presentación, y quienes ya han estado revisando artículos, seguramente lo primero que leen es el abstract para ver si van a terminar de leer todo el artículo, si realmente está relacionado a lo que están necesitando, o paso a la siguiente búsqueda, ¿no? La introducción que me va a proveer el transformo del tema, me va a informar cuál es el problema, ¿no? Ahí yo tengo que incluir el estado del arte, ¿ya? Hay en algunas revistas, por eso digo, todo depende del tipo de revista. Hay revistas que colocan fundamentos teóricos o fundamentación teórica. Y bueno, ahí me pueden dar holgura de algunas hojitas para que yo lo pueda desglosar, pero en caso de que no, aquí incluyo la introducción. En la introducción, además del problema, ahí hago las citas, ¿no? Y lo que yo cite en el artículo es lo que tiene que ir al pie, al final, ¿no? En la literatura citada, todas las fichas bibliográficas que están en el artículo. ¿Por qué? Porque a veces sacamos de la tesis, ¿no ve? Pero la tesis tiene mucho más información, pero nosotros estamos haciendo, quizás hemos dividido, ¿no? Podemos sacar 3, 4, dependiendo la cantidad de artículos. Y solo vamos a citar lo que hemos, vamos a referenciar lo que hemos citado en la parte de introducción, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Igual, cada revista tiene un full paper, puede llegar hasta 30 páginas, incluida la referencia, 25, 20. No, y en los resúmenes largos, que son comunicaciones que salen en algunos casos, hay hasta 2000 caracteres, ¿no? Que incluye las comas, los espacios. Entonces, en muchos sectores son muy exigentes. A veces uno tiene que cargar no en un documento adjunto, sino en una plataforma, ¿no? Y a veces cuando coloco, ¿no? Lo redacto yo en el Word, lo copio a la plataforma y no me permite enviar, ¿no? Ay, no, eran 200 palabras, yo tengo 202 y ahí tengo que ir quitándole porque solo con 200 se habilita para el envío. Lo mismo para el título, ¿no? Un título a veces le dicen hasta 20, ¿no? Porque títulos muy largos ya generan confusión o muy cortos no te dicen la esencia de lo que debe ser, ¿no? Entonces, como les digo, cada tipo de revista va a tener su guía, esa guía del autor que nos va a decir cómo debemos hacer y la tenemos que seguir al pie de la letra para que no nos lo rechace. Por lo menos no en cuanto a forma, pero pierdan cuidado que cada vez va a entrar, ¿no? Y es bueno, porque ahí uno va aprendiendo, porque a veces uno piensa que lo hace muy bien, pero uno conoce del tema, pero quizás no lo transmite no lo resume como debería ser, y es bueno, ¿no? Que te den esas retroalimentaciones. En materiales y métodos es cómo lo voy a resolver, ¿no? Cómo se hizo la investigación a nivel de diseño de procedimientos. Los resultados, que presenta si bien datos experimentales o no experimentales, que se encontró en esta parte. En la discusión, desde mi punto de vista, es la parte más importante del investigador, porque ahí da su punto de vista, ¿no? Genera la interpretación del trabajo que ha hecho y puede mostrar los hallazgos de manera significativa.
Y aquí se explican los resultados y los comparas con el conocimiento del tema, ¿no? ¿Qué significa lo que encontraron? ¿No? Hago un análisis. No está, pero yo lo coloco ahí, le aumento las conclusiones, ¿no? Porque es importante que dentro del artículo esté las conclusiones, ¿no? De manera concisa, pero muy clara. A veces en algunas revistas te dicen 3 a 5, no más, ¿no? Pero muchas veces estas conclusiones me responden a mis objetivos, ¿no? Y los objetivos, bueno, y en la metodología he definido procedimientos que estaban relacionados con mis objetivos o mis preguntas de investigación o mi hipótesis, ¿no? Si la he planteado. Entonces todo está así, ¿no? Íntimamente relacionado y las conclusiones son muy importantes. Incluso hay en artículos que ponen conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, es así que lo vamos armando, ¿no? Entonces, volvemos. En el resumen que les decía, ¿no? Yo le puse un rango de 150 a 300 palabras. Yo hablo del problema, de la metodología y del resultado y la conclusión más importante. Todo lo hago en un solo párrafo con punto seguido, ¿ya? Ahí debo resumir lo más importante. Y al final coloco palabras clave de 4 a 6. ¿De qué me sirven esas palabras clave? Si yo pongo esas palabras clave, quien busque trabajos similares no me va a buscar a mí, ¿no? Pero va a buscar la temática que yo estoy tratando. Y yo haya puesto esas palabras clave como debe ser, me va a encontrar y me va a citar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esto. En la parte de la introducción es igual, ¿no? Como decía, la delimitación, crear el nicho, ocupar el nicho. Ahí trabajamos con toda la parte de la revisión literaria, de generar ese estado del arte, cuál es el marco referencial, ¿no? Cuáles son las investigaciones que son similares, pero en otros contextos que a mí me sirven, ¿no? Y puedo empezar así, ¿no? En la década pasada es incierto, ¿no? Yo sigo trabajando y finalmente digo, ¿cuál es el propósito del estudio? ¿No? Eso es bien importante. Y hay algunas que sí te dicen, te lo aumentan el objetivo, pero hay otras que no. Y si no te lo dice, hazlo al final de la introducción, ¿no? Tu objetivo general o tu hipótesis. La metodología ya va a ver con la recopilación de los datos, la técnica, los métodos que he utilizado. Si utilizo una metodología cuantitativa, seguro voy a plantear hipótesis, voy a operacionalizar variables, ¿no? Y es importante aquí poder ver, ¿no? Cuáles son los indicadores, los instrumentos, las técnicas, etcétera. Los resultados, ¿no? Y la discusión de estos resultados es en la que voy a contrastar un poco lo que he encontrado de otros autores. Y ahí digo, ¿no? Se muestra claramente, ahí en la discusión, yo ya voy diciendo lo más importante, una explicación yo tengo que interpretar y el estudio ha sido limitado por estos y estos motivos, ¿no? Entonces ahí yo doy mi aporte, ¿no? ¿Qué es lo que yo he logrado? La conclusión, y bueno, aquí le voy aumentando lo que es los agradecimientos, porque bueno, a veces nos financian, nos apoyan, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Hemos realizado algún trabajo de laboratorio y no nos han cobrado, entonces pongo agradecimiento al laboratorio tal, digamos, ¿no? O si es parte de un financiamiento, directamente entra ahí y las referencias. Entonces, todo eso está descrito ahí. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Voy a intentar buscar uno no tan ingenieril, ¿no? Uno más o menos que se pueda explicar solo y lo puedan entender todos para que lo podamos hacer. Eso lo haremos la siguiente clase. Pero ahí ya paso un poco a las recomendaciones de cómo redactar. No sé si han vuelto a levantar la mano o eran las anteriores. Sí, yo volví a Ah, levantar, ya. ahí encima abajo. Doctora, una consulta Sí, sobre la introducción. Nos decía que ahí va obviamente el estado del arte y la consulta es la siguiente. ajá. La temporalidad sobre el estado del arte. Nos vamos a basar desde el punto de vista epistemológico, que puede ser desde
el siglo pasado, o mejor en relación al tema de investigación, a lo último que puede estar sucediendo, porque mi estado de arte puede tomar varias investigaciones, porque si bien usted decía hace rato que generalmente las investigaciones van a comunicar nuevos conocimientos. En algunos de los módulos nos decían no hay casi nada nuevo, pero sí es aporte sobre lo que ya se ha ido trabajando, ¿no? O sea, decir lo mío es nuevo es casi imposible, porque vamos a trabajar sobre algo ya trabajado, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta, la temporalidad sobre el estado del arte. Ya, en el caso de la tesis uno se puede permitir más, ¿no? Hasta 10 años o hasta mayor tiempo, o sea, revisiones. Lo importante de las revisiones bibliográficas que sean las últimas publicaciones, en lo posible, ¿no? Porque hay mismos autores que han ido mejorando sus trabajos y en eso consiste que hay nuevas publicaciones. Evidentemente no hay nada nuevo, pero hay muchas cosas innovadoras, ¿no? Y es ahí donde entramos y podemos continuar, digamos, en esta parte de investigación. No nos iremos tan atrás, digamos, ¿no? Porque el artículo es muy corto. Cuando veamos en el ejemplo van a ver que no te va a dar más de 2 páginas, a veces una. Entonces no podemos darnos ese lujo de hacer muy amplio porque, y como les digo, hay quienes te dicen hazlo en las 20 hojas y tú ve cómo lo pones. Pero hay quien te dice, si son 20 hojas, 10 son de resultados y discusión, o entre metodología y resultados, y lo demás ya es como que lo que complementa, digamos, ¿no? Entonces, primero eso, cuando uno revise las revistas, tienen que ver qué es lo que pide el autor cuáles son las restricciones que nos dan. Es más, a veces yo tengo figuras y tablas, que es lo que está empezando acá, y nos dicen no más de 4 gráficas, ¿no? Entonces yo tengo que buscar qué voy a poner que es representativo. Y muchas veces yo cambio mis figuras y tablas y armo, en vez de tener un ABC, eh, hago en una gráfica las tres situaciones para más o menos compararla, porque precisamente hay esa limitación que tenemos, ¿no? Entonces, quizás sea bueno que podamos revisar un poco a nivel del artículo qué podemos colocar que sea más importante y nos iríamos no tan atrás, ¿no? Si bien nos dicen ve de lo global a lo particular, lo hagamos, pero de manera extrayendo lo más importante y relevante que va a justificar el tema de estudio, el objeto de estudio, ¿ya? Bien, estas recomendaciones es un poco que hemos visto más o menos antes cómo estaban dado el orden, ¿no? Empezamos con un resumen, no empezamos por acá, pero cuando tenemos que empezar a escribir, yo recomiendo particularmente que lo hagamos de atrás para adelante, ¿no? Preparando primero ya, cuando yo tengo mis resultados, mis tablas, como les decía, ¿no? En la tesis yo lo puedo desglosar, me permiten que vaya un anexo, no puedo hacer muchas cosas, pero es muy posible que en un artículo sea mucho más restringido. Entonces yo tengo que armar. Ahora, si yo voy a publicar en inglés, igual, ¿no? Tengo que traducir todos mis datos, mis resultados, tengo que traducirlos. Aunque día a día no haya diferencia, ¿no? Lo tengo que hacer porque me lo observo. Entonces yo lo preparo ya. Todo lo que entra en cuanto a metodología y resultados, que es donde te permiten poner figuras y tabla, una que otra foto en la parte introductoria, depende, ¿no? Entonces es limitado. El segundo paso es escribir la metodología. Más adelante vamos a ir viendo cómo se hace. El tercer paso, ya voy escribiendo los resultados y utilizando lo que he preparado en el punto 1. En el punto 4 voy escribiendo mi discusión, no sé, voy contrastando con otros autores. Mis resultados son iguales, son diferentes, ¿qué ha cambiado? ¿No? Voy interpretando.
Luego escribo las conclusiones muy claras, muy precisas. Y recién de que he concluido eso, escribo esa mi introducción, porque ya voy a tener el grueso del trabajo que ya no puedo resumir, pero en la introducción, en la bibliografía, sí puedo jugar un poco, ¿no? Con las páginas que me quedan, ¿no? Entonces ahí escribo. Y finalmente el resumen, que es al último, y todavía más al último el título, ¿no? Porque el título ya me va a dar a conocer el tema en cuestión, va a tener una relación muy directa con el objetivo, e inclusive yo lo puedo adecuar un poco al tipo de revista, al tipo de congreso, y ya le puedo dar ese trabajo, ¿ya? Bien, perdón, creo que hay manitos levantadas. Sí, doctora, Adelante. gracias. Doctora, Sí, antes de que pasemos, yo quería consultarle acerca de los tipos de los ya. artículos científicos. Por ejemplo, tenemos los artículos de opinión, los artículos de reflexión, de revisión, artículos académicos y artículos, bueno, originales y artículos científicos, ¿no? O sea, mi pregunta es ahí, entre esos tipos de artículos que hay, que se publican en la revista científica, nosotros podemos publicar artículos, por ejemplo, claro, como usted decía, de nuestro tema, pero pueden ser, digamos, artículos de reflexión o de opinión, No, tendrían que ser artículos científicos o científicos full papers. Ujú, como tal, con sí, estos requisitos que usted nos está mostrando. sí, sí, Ajá. así tendría que ser. Ah, ya. Porque esos artículos, por ejemplo, de opinión o de reflexión, no tienen ese formato, no tienen este formato, No más tienen. cortitos, digamos. Exacto, sí, sí. Ajá. Ah, Son ya. más cortos. Inclusive, en la misma guía del autor nos dicen los tipos a los que uno puede trabajar, ¿no? Pero yo tengo entendido que en los programas de doctorado sí tenemos que hacer artículos científicos, Ujú. Ya, doctora, eso era. Gracias. ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien más que quiera consultar? Bien, en lo que es la metodología, ¿no ven? Decíamos que vamos a colocar, vamos a describir cómo fue estudiado o resuelto el problema. Ahí vamos a colocar el diseño, ¿no? Cómo se ha hecho. A veces en diseños experimentales ponemos el programa experimental, ¿no? En muchos casos. En el tema de procedimientos, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo esos objetivos específicos que yo he delimitado para poder cumplir el general. Entonces tengo que seguir un procedimiento ordenado que vaya haciendo el check a cada objetivo. ¿Y qué técnicas e instrumentos yo voy a utilizar o qué métodos, ¿no? Entonces ahí es importante que se describa eso. Si es un nuevo método el que yo estoy proponiendo, tiene que ir una descripción a detalle, detallada, precisamente porque esta metodología va a ser reproducible, ¿no? Y si es por métodos ya establecidos, vamos a utilizar el sistemas estándar. Los resultados. Los resultados, ¿qué es lo que hemos encontrado en la investigación? Si hay que presentar algún material suplementario, hay que hacerlo, hay que resumir o indicar. No puede ser un tipo de metodología o algo que ha sido, qué sé yo, validado dentro de un trabajo en el mismo centro o grupo de investigación, ¿no? Entonces, si es necesario colocarlo para mejor entendimiento, habrá que hacerlo. Podemos utilizar subtítulos para ayudarnos, y porque a veces los resultados son bastante tediosos, ¿no? Y eso nos va a ayudar. Presentarlos de manera secuencial. Y aquí nos incluyen referencias, ¿no? En los resultados, sí, en la discusión,
pero acá no. Algunas recomendaciones, ¿no? Si hablamos de porcentajes muy pequeños, es mejor no utilizar el porcentaje, sino ya hablar en términos numéricos, ¿no? Para que no sea más muy tedioso, respetar sistemas de unidades, la nomenclatura, la puntuación, ¿no? A veces el punto es el 1000, la coma es el 1000, de acuerdo al sistema de unidades el que esté escrito, que también está en las guías de autores, ¿no? En la discusión es qué significa, ¿no? La interpretación de esos resultados es, como les decía, de las secciones más importantes y debe ir consistente con los resultados, ¿no? Voy a comparar referencias, aquí puedo volver a citar. No voy a comparar con la que ya he mencionado inicialmente, al igual que, ¿no? Al igual que el autor tal, a diferencia. En este trabajo se hizo de esta manera, mientras que López 2020 sacó otro resultado por estos motivos, y yo ya voy explicando qué ha ocurrido para que haya discrepancias o apoyando la similitud, ¿no? Entonces, no hay que ignorar trabajos que no estén de acuerdo al nuestro, sino más bien justificar y ver qué es lo que ha pasado para que hayan sido contrario a lo que pensábamos. Evitar expresiones no específicas, ¿no? Entonces no podemos ser ambiguos, es una parte fundamental que es donde el comité científico lo va a evaluar y es el aporte que se está dando. No introduzcamos nuevos términos, ¿no? Manejemos ya las definiciones, lo que ya habíamos colocado desde el inicio de la introducción, ¿no? No le cambiemos, ¿no? Si en algún momento yo he hablado de planta, luego no diga que es estación, digamos, no le cambio. En la discusión también se va a ver cómo los resultados están relacionados con las preguntas y los objetivos, ¿no? Como una relación ya directa, y inclusive pueden haber resultados inesperados que es bueno explicarlos, ¿no? O si es que nos permiten hacer recomendaciones, incluir esos resultados inesperados en las recomendaciones porque van a permitir darle continuidad al trabajo. Las conclusiones, ¿no? Por lo general es una sección aparte, va numerada también. Y bueno, ahí ya vamos diciendo, ¿no? Los datos indican que ya somos conclusivos, pero ojo, no pongamos resultados, ¿no? A veces se ha obtenido los valores tales, y el revisor te va a decir, me estás poniendo resultados en la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿No? Describir cómo el trabajo ha mostrado los avances. También podemos generar conclusiones globales y conclusiones específicas, dependiendo de la libertad que se nos den de incluir, tampoco llenar de conclusiones, ¿no? Y evitar oraciones muy triviales, ¿no? Que no tienen esa complejidad que debería tener todo el trabajo, digamos, ¿no? Porque de inicio a fin nosotros tenemos que darle el estatus al trabajo que estamos presentando. Y bueno, como decía, ¿no? Terminamos por donde inicia más o menos el artículo, de la estructura. En la introducción tenemos que convencer a los lectores que nuestro trabajo ha sido útil, que estamos identificando el problema que queremos, el problema que hemos planteado a resolver, que hay soluciones existentes y que vamos a contribuir, ¿no? con la realización de ese trabajo. Hay que citar trabajos originales importantes, evitar citaciones inapropiadas. En el último párrafo de la introducción les decía, ¿no? Pueden resumir el objetivo del estudio. Y como les decía, ¿no? Consultaba a su compañero, la problemática va de lo global a lo particular, ¿no? Entonces, pero como digo, depende un poco de la cantidad de páginas que nos permita la revista que vayan a elegir. Y los tipos, ¿no? Nosotros vamos a elegir full paper, rapid communication, review papers, son diferentes tipos, pero el full papers es el full papers
tipo científico es el que les van a permitir en el programa. Para ello nosotros tenemos que ver primero el área, ¿no? La línea temática que hemos elegido. Vamos a buscar información, ¿no? Sobre los tipos de revista que seguramente ya han visualizado cuando han hecho la revisión, ¿no? A veces uno descarga y, mira, descargo 10 los 10 en la misma revista, ¿no? En diferentes publicaciones, a veces se repiten autores, a veces no, pero es de la revista que, digamos, es la más adecuada, digamos, o las revistas que son de mayor utilidad o que abarcan mi tema de estudio. También hay que ver si el artículo es publicable, ¿no? Si ya está en condiciones de publicarse. Vamos a revisar, a ver a los revisores, ¿no? Cuáles son los lineamientos que ellos tienen, el tiempo. Elijo la revista o las revistas. Y leo también, ¿no? La ética en la publicación, reviso sus requerimientos de ética y de antiplagio que ellos tengan establecidos. Para poder hacer búsquedas, yo los he puesto estos dos. El Shimago lo que me hace es buscarme revistas de alto impacto, ¿no? Me trabaja por cuartiles, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El Hane también me maneja, pero es mucho más sencillo porque, bueno, la mayoría de los buscadores, de los repositorios puedo buscar por revista, por autor, por número o por estimador, ¿no? Por factor de impacto. Entonces yo puedo revisar a partir de ellos cuál es la revista, de ahí vienen las palabras claves. O si yo ya he descargado varios artículos y hay uno o dos autores que me llaman la atención, buscaré qué más han hecho esos autores, ¿no? Y voy a estas revistas. Como les digo, en inglés tengo una gama mucho más amplia, ¿no? Yo entro al Google Scholar y descargo 10, digamos. Entro, o hay 10 opciones y 2 descargables, pero entro al Shimago y tengo 300 y aunque sea 20 voy a poder descargar, ¿no? Entonces tengo una mayor gama de selección y revisión. ¿Qué me miden los repositorios, no? Como les decía, termino estito y les doy la palabra, por favor. El factor de impacto, ¿no? El grado de citas, el ranking que tienen las revistas, ¿ya? En el caso de cuartiles, que es el que maneja el Shimago, me habla de Q1 a Q4, siendo el Q1 el más exigente, ¿no? O que la revista tiene mayor impacto que una Q4. El percentil me maneja igual, un factor de impacto, pero en porcentaje, y eso me lo muestra el scope, ¿no? Y el índice H también me maneja factores de impacto, lo he dejado en amarillito para que ustedes investiguen un poco a qué se refiere. ¿Y qué vamos a revisar en estos repositorios, ¿no? ¿Dónde se han publicado los artículos de mi estado del arte, ¿no? A mí me interesa, por de ahí la importancia de delimitar mis palabras clave. Leer las últimas, o el título, ¿no? A veces yo lo pongo por título y ahí puedo ir haciendo búsqueda. Leer las últimas publicaciones, que era lo que les recomendaba anteriormente. Conocer cuál es el factor de impacto. Y bueno, lastimosamente hoy tenemos ya un costo en publicación cuando queremos que sea más rápido. Bueno, se ha vuelto muy mercantilista y eso hablábamos un poco con algunos colegas que eso quizás le ha quitado un poco al rigor científico cuando, imagínense, ¿no? Nosotros aparte que estamos haciendo un aporte que no nos tenemos que pagar por hacer el aporte, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es un tema más por situaciones de tiempo, ¿no? Entonces ahí ya salieron las Open Access. El tiempo de revisión de la publicación que va a depender también del costo en muchos casos. Y como les decía, ¿no? Enviar a varias revistas. Adelante, no sé quiénes levantaron la mano. Noches, ¿cómo está? Sí, Buenas yo quería noches. hacer una consultita nada más porque tal vez en la en la slide anterior que usted había puesta,
mencionaba algo que, bueno, que Google Scholar, ¿cómo se compara Google Scholar con las dos otras opciones que usted había mencionado? Y lastimosamente ¿Ya? no me queda 100% claro. Yo quería consultarle realmente cuál es el impacto que tienen estas herramientas en nuestra búsqueda de información comparativamente a Google Scholar. Y la otra consulta era nada más si nos va a facilitar las slides para poder darle una repasada a estos datos. Sí, voy por atrás. La presentación ya está en los grupos. Pues ahí lo vamos a ver. De todos modos, como les digo, vamos a continuar la segunda parte. La próxima clase vamos a ver un poquito hasta un video de cómo hacer estas búsquedas. Y el tema de que, bueno, el Google Scholar, como les digo, les permite descargar Open Access, ¿no? Entonces, me refería a que a veces cuando yo hago la búsqueda en español, tengo menos opciones a que si yo esa misma búsqueda la pongo en los buscadores en inglés. Me salen muchas más opciones, ¿no? Entonces yo ya tengo una mayor amplitud de lo que se está haciendo a nivel global y no así a nivel de Hispanoamérica o Latinoamérica y el Caribe. A eso me refería. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, Gabriel. Ese era yo, Buen- gracias. Ah, ok. buenas Ariel, noches. entonces. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Una consulta sobre los costos de publicación. Sí, varían, ¿no? Varían. Hay desde algunas veces, cuando uno se presenta a un congreso, por ejemplo, nos pasa, ¿no? Que luego las actas del congreso son publicadas, ¿no? Y los repositorios los agarran. Entonces te empiezan a enviar revistas y te dicen, te lo publico, el trabajo que has hecho, traducímelo y te lo publico o cámbiamelo, ponémelo en este formato y puede ir de 200, $400. Y hay revistas mucho más complejas que son de cuartil 1, cuartil 2, que son en inglés, que son del MDPDI, que están hasta $3,000, $4,000, ¿no? Entonces, pues pero hoy en día, es mi siguiente slide, eh, hay opciones de también publicaciones libres que demoran un poco más y otras que no tanto y que son double access, que son abiertas para descargar, ¿no? De acceso libre y que son gratis para los autores, ¿no? Ya se está empezando a utilizar eso dado el mercantilismo que se ha dado en el cobro, ¿no? Entonces hay algunas revistas en las que podemos hacer ambas cosas. ¿Qué es Open Access? Que si es abierta a todos, te leen más, digamos, ¿no? Por eso también te dicen te cobro, porque te van a leer más, porque todos van a tener acceso al full paper. En cambio, en las otras no va a ser más limitado. Y eso es lo que hace el Google académico, ¿no? Termino de contestarle al anterior compañero que puedo yo revisar el artículo completo solo en los trabajos que salen Open Access y no así en otros en que yo tengo que pagar para poder descargar. Ahora, si uno trabaja en una academia, las universidades hoy en día, con tus correos institucionales, tienes opción a entrar a estos repositorios, crear tu cuenta con el correo institucional y pues entrar a varios y descargar sin que te hagan ese cobro, ¿no? Eso también puede ocurrir. Marcelo, adelante. Está su micrófono desbloqueado. Sí, decía muy buenas Ahora sí. noches y qué gusto Buenas conocer. noches. Tengo Igualmente. una duda. ¿Qué hay de la coautoría? Porque muchas veces cuando uno, digamos, pienso que cuando uno está en el desarrollo de la tesis doctoral, puede generar artículos de rigor científico que podría hacerlos no solo, sino con otra persona. ¿Ese tipo de artículos son válidos para el trabajo?
tengo entendido que pueden trabajar en conjunto, ¿no? Puede ser que acá haya un colega que más o menos tenga un tema similar y pueden ser coautores, pero creo que va a valer solo al primer autor. Pero pueden trabajar juntos y luego pueden sacar otro y en el otro caso es el otro, que ya se dio, ¿no? Entonces ya se ha dado en la anterior versión de que han trabajado en temas similares, digamos, o han podido conjuncionar sus temas y uno ha sido primero coautor y luego ha sido el otro, ¿no? Entonces, pero hacen valer al primer autor en ese caso, Ok, ¿no? Entonces, es como que tendrías que hacer dos, pero ya haces con compañía, digamos, ¿no? Y se pueden colaborar así. es que puede surgir la situación que yo tengo un par en otro país, que estamos Ya. con un tema de desarrollo, un tema de investigación de interés común para ambos. Entonces podría, y sale un artículo indexado en coautoría. Entonces, en ese caso, digamos, en mi caso yo tendría que ir como primer autor. Ujú. Sí, Para que no haya, pero por si acaso voy a consultar al comité académico, una de esas se puede ver alguna método, porque ahí es un poco más complejo. Tarea para mí. le agradezco mucho su atención. No, porque Jaime, no sé si está levantando la mano o es del anterior. No, sí, estoy levantando la mano, Ah, sí, doctora. adelante. Una consulta muy breve. Las universidades públicas de Bolivia estamos implementando por intermedio del Sistema Nacional de Universidades indexar nuestras revistas científicas que Excelente. son, que son de orden general, ¿no? Ujú. Puedes presentar artículos de salud, de medio Sí. ambiente, de derecho, etcétera, etcétera. ¿Esas van a ser válidas, doctora? Sí, sí, claro que sí. Es más, van a ser valer indexadas y no indexadas, ¿no? Pero ahí vamos a ver un poco la calidad de la revista. Ya. Sería mucho mejor, es más, aquí en alguna sugerencia o una charla con el doctor Benítez, precisamente le decía eso. ¿Por qué no hacen, por qué la revista de la Saracho, porque tienen varias revistas, ¿por qué no las hacen indexar? Le digo, ¿no? Y ahí ya ya aseguran. De todos modos, y le sirve a la universidad, ¿no? En vez de estar buscando en otro lado, y esa sería una publicación muy válida, ¿no? Sí, sí, lo estamos haciendo, doctora. A ver, Ah, ojalá qué prontito ya bueno. tengo indexada la revista y sea más fácil para nosotros. Sí, y la indexación hace eso, hace que se nos encuentre, se nos cite, ¿no? Y Claro. figuremos en el mapa, esa es un poco la idea, y no sea tan interno, que no es malo, ¿no? Porque igual tiene un rigor, tiene un comité, tiene un formato, pero como que no la conoce, ¿no? Entonces, al no estar indexada, no es muy abierta, ¿no? No es muy conocida, a eso se refiere la indexación. Gracias, Alejandra. No, ¿por qué? Y bueno, al final vemos, ¿no? Yo les estoy mostrando desde lo más exigente, pero no es solo esto, ¿no? Entonces, el ScienceDirect, el Scopus, podemos crear, podemos aparecer ahí, es muy bueno, ¿no? Nos dan, pero bueno, como les digo, no nos dan premio, pero sí seguimos en el juego, ¿no? Seguimos trabajando y podemos no solo visualizarnos, sino también ver otros trabajos y poder buscar colaboraciones, que eso es a fin de cuentas la idea de los trabajos de investigación. Pero hay estos otros, ¿no? Bueno, vuelve el Dialnet, está el cielo, ¿no? Entonces yo particularmente, como trabajo con temas de medio ambiente, publico en una revista de la Católica de Cochabamba que está indexada a cielo, ¿no? Entonces, eh, y tiene el .org.bo, ¿no? Entonces, la Latindex, el Redalic, el Dohan, bueno, y muchos de esos son repositorios que las mismas universidades les dan dominio para que uno pueda encontrar otros accesos, ¿no? Este es un directorio, por ejemplo, de puros revistas Open Access, ¿no?
Y bueno, hay también red social, la ResearchGate, ¿no? Que es una red a nivel que nació en Europa y bueno, ahora se ha internacionalizado y todos, y ahí también se pueden publicar trabajos, avances, ¿no? Y darse a conocer. Entonces, la gama es muy amplia y bueno, lo importante es de que nosotros empecemos a buscar, ¿no? Entonces, dentro de los reglamentos que creo que han sido aprobados en posgrado, ahí ya van a poder elegir cuáles, en cuál podrían ustedes, cuáles serían válidos, ¿no? Pero como les digo, el tutor les va a apoyar porque el tutor también publica. Entonces, el tutor les va a ver en cuál podrían publicar con él y bueno, él ya ha sido citado y les puede ayudar mucho en ese sentido. Joseph levantó la mano. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Una Muy bueno. consulta. No sabe si nos van a proveer de correos institucionales para poder acceder a algunas plataformas donde suben el tema de artículos científicos como Scopus, Dialnet y otros, porque algunos no puedes ni leerlos de manera gratuita, no necesitas algún correo institucional. Creo que ya algunas universidades de Bolivia ya tienen, digamos, acceso, pero no sé si la Saracho tiene y nos va a dar, digamos, ese tema de los correos institucionales. Voy a consultar porque, bueno, me parece que les puede servir a ustedes, ¿no? Porque, bueno, son parte de posgrado y la verdad que sería muy útil para que puedan mejorar la parte de la revisión bibliográfica, Sí, gracias. ¿no? Porque, bueno, ya estamos en hora, pero para la siguiente clase, como les decía, vamos a entrar un poco a lo que es el estado del arte. Yo acá he colocado una planillita de la vieja escuela, que bueno, antes nosotros leíamos artículo por artículo, ¿qué es lo mejor? Es lo mejor. Te ocupa tiempo, pero luego le tomas interés y bueno, lo voy codificando, ¿no? Por el título, por el objetivo, la metodología, resultados, conclusiones y sus referencias. Pero si yo puedo aumentarle algo más que me llame la atención, le aumento algo más, ¿no? Y así vamos llenando PDFs por tema, lo íbamos numerando, lo íbamos codificando y luego íbamos haciendo la citación. Obviamente usábamos las referencias del Word, ¿no? Y ahí íbamos generándose en formato APA, en formato en el ISO, en el Vancouver, en diferentes, ¿no? Asentamientos, pero, por ejemplo, el APA de mi Word llega a sexta edición y ahora ya estamos con la séptima edición, que creo que ya se está también desactualizando, entonces ya me va a citar a la antigua, ¿no? Entonces, a veces lo tenemos que hacer, pero para eso está el Mendeley, ¿no? El Mendeley que ayuda bastante, pero yo diría las primeras referecitas, hagámoslo a la vieja escuela, ¿no? Y también hay herramientas de inteligencia artificial para el tema de revisiones bibliográficas con citas, pero vuelvo a eso, para eso tenemos ya que tener, ¿no? Esa cultura de leer, de resumir, ¿no? A veces, alguna vez en pregrado he dado metodología de investigación y los chicos me usaban eso y para resumir y le digo, si no resumes, no has aprendido nada de investigación, ¿no? Porque es un punto importante que demuestra la capacidad de síntesis y hasta dónde hemos llegado a nivel de entendimiento del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay muchos, hay otros más, me decían, no está el ChatGPT, no lo considero mucho para revisiones, pero sí a estos otros. Pero como les digo, como estamos empezando, creo que es mejor un poquito hacerlo. Estoy el Mendeley que me ayuda mucho, que voy a intentar volver a instalar. He tenido problemas, no me aparece en mi Word, pero es muy útil y muy ordenado, ¿no? Y facilita también. Bueno, yo creo que estamos ya, nos hemos pasado un poquito de hora, pero les agradezco mucho la participación. Esa es la idea, ¿no? Si no sería un radio aficionado aquí que estaría yo solo hablando, entonces espero que haya sido de utilidad y si hay otras consultas, la siguiente clase ya terminamos un poco con esto
y ya vamos aplicando, haciendo búsquedas. Vamos a ver un ejemplo de artículos, un ejemplo de guías. Sí, ¿Nos va a compartir el video, por favor? No sé si por WhatsApp o por el Moodle. yo todo lo hago en el Moodle, ¿ya? Entonces, tengo que ver cómo voy a hacer, porque creo que lo carga el de sistemas, pero yo mañana, hoy día le he preguntado, no me ha respondido, me imagino por feriado, pero mañana voy a hablar con el de sistemas y me dice que yo lo suba y yo lo subo al Moodle y la presentación ya está en el Moodle de esta primera parte. Muchas gracias, doctora, muy gentil. No, porque Buenas noches. gracias a todos, que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.